provisionar sus 1.400 millones de euros, de provisión, Repsol, que tiene que provisionar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Es bueno vemos más de una cara nueva entre nosotros y es agradable y es importante, ¿no? El tema de hoy es un tema bueno, creemos que difícil de tratar, o no difícil de tratar. Polémico. Polémico, más que nada. La tertulia de hoy, como todos sabéis, tiene el título de La Iglesia Infiltrada. La Iglesia Infiltrada es el título también del libro de nuestro buen amigo Manuel Galeana, que ya desde hace tiempo viene colaborando con nosotros, con Avance Social. La última tertulia que estuvo presentándola también, se hablaba del tema de la globalización. Como arma geoestratégica. Como arma geoestratégica, efectivamente. Yo voy a presentar a Manuel Galeana, como la última vez lo hice, porque Manuel es una persona, bueno, que es multidisciplinar y hay que contar muy bien lo que es para no meter la pata. Más que lo que es, lo que he hecho, efectivamente. Lo que he hecho en esta vida, ¿no? Bueno, Manuel lleva ya con este libro, que también va a servir como presentación, 10 desde el 2008. El primero fue Crisis Global, fin de una era. El segundo fue Crisis Global 2, culpable del sistema. El nuevo orden mundial, David contra Goliat, la derrota de la globalización, los lobbies sionistas en España, hasta nunca Juan Carlos, la guerra sionista contra Jomeini y el yihadismo guayabita. Manuel Galeana, vamos a esperar que venga una segunda persona más. Sí, pero espacio ya no. Fernando, después hacer el cortecito oportuno, ¿no? Se puede. Sé que te fastidia lo de los cortes. Eso te lo sabes. Lamentamos la incomodidad que pueda haber, pero nuestros medios por el momento son limitados. Ya buscaremos sitios más... Por el momento. Exacto, por el momento. Bueno, estábamos, para las personas que habéis llegado ahora, comentando un poco la presentación de Manuel Galeana, ¿vale? Manuel Galeana, él dice que no es un escritor, sino un difusor con sus obras en papel, con sus vídeos en YouTube, con sus presentaciones tanto en Círculos Nacional Patriotas como en algunos otros que han estado accesibles, y algunas intervenciones en radio, así como en televisiones regionales o locales, de aquellos temas sobre los cuales no tiene la información adecuada según su criterio. Manuel ha desarrollado su actividad laboral desde 1969. Desde 1970... Que tengo más años que aparento, ¿no? Desde 1976 a niveles de dirección, desde 1979 como pequeño empresario y desde 1990 como vicepresidente de una compañía americana de alta consultoría para la alta dirección. Ha viajado por trabajo o negocios a aproximadamente unos 60 países. Y luego los dos principales campos en los que ha desarrollado sus funciones han sido el de suministros militares y defensa, tanto local como internacionalmente, y de suministros de componentes y tecnologías de doble uso durante unos 15 años. Simultáneamente también tenía intervenciones desde el punto de vista financiero y contractual en el campo de los recursos naturales y energéticos, sobre todo en el carbón. Otros 20 años en el campo de la consultoría, de mejoras de productividad en España, y luego tuvo un corto tiempo de militancia política en el Frente Nacional y en Democracia Nacional. Aparte de todo esto, como os comentaba antes, Manuel ha estado con nosotros en la tertulia que os hablaba de geoestratégica, el tema de la globalización mundial. Todos nuestros vídeos se graban, se suben a nuestra página de Facebook, y en concreto, bueno, pues el vídeo de la última tertulia pues ha tenido unas 3.000 visitas. Manuel es una persona que por sus temas tiene muchas visitas en YouTube. Hay una en concreta, en el libro que hablábamos antes de Juan Carlos. Hasta nunca Juan Carlos. Hasta nunca Juan Carlos. Tiene unas visitas de número 105.000 visitas. Y en concreto hay un extracto de unos 6 minutos
en el cual se habla de las amantes secretas de Juan Carlos. Que no era el propósito de mi libro principal, ni muchísimo menos, sino el de pasada. Y ese tiene 1 millón de visitas. Luego, pues bueno, a nivel de televisión importante, por así decirlo, pues bueno, Sánchez Dragó creo que te llevó a su programa, ¿verdad? Cuando él tenía el programa Las Noches Blancas en Telemadrid, en 2010 exactamente, me llevó a su programa para hablar de mi primer libro nada más. Sin embargo, es que ese día me acababan de entregar de la imprenta el Crisis Global 2, Culpable del Sistema, y también lo colé de Rondón en el programa, ¿no? Muy bien. Tuve esa suerte, ¿no? Y no solamente eso, sino que debo deciros que cuando hace algo más de un par de semanas comuniqué a los amigos que tengo en su correo la salida, la impresión de este nuevo libro, tuve la gran sorpresa de a las 2 horas recibir un correo. El primer correo que recibí fue de Fernando Sánchez Dragó, que me dijo que le interesaba el tema, tener un libro, y que iba a hacer lo posible por echarme una mano en lo que pudiera, ¿no? Una cosa queríamos dejar clara también, antes de ya pasar directamente a que Manuel nos comente. Aquí el funcionamiento es el siguiente. Manuel hace su presentación, comenta su libro, comenta los temas que no una presentación de todo el libro, sino unos breves comentarios o apuntes para provocar las preguntas y el diálogo. Y a partir de ahí se abre un debate, vosotros levantáis la mano, yo voy tomando nota y todo el mundo puede intervenir, todo el mundo preguntar y demás. Y yo contestaré a lo que sepa nada más. Efectivamente. Aquí todo el mundo puede decir lo que le dé la gana. De forma educada y cortés. No hace falta, yo creía que no hacía falta decirlo, pues no se dice, porque normalmente es como se actúa y nuestras tertulias pues tienen buena acogida y todo el mundo disfruta de ellas y todo el mundo aprendemos bastante. Entonces, aquí se va a decir la gente lo que quiera dentro de los cauces que todos sabemos. Entonces, sin más, yo creo que no se provoque ninguna violencia ni verbal ni física, ¿no? Recuerdo simplemente... Si fuera física tendríamos que vernos en la calle. Efectivamente. En la calle. Recuerdo los subtítulos de la tertulia, que son: ¿qué fuerzas operan en el seno de la Iglesia? Relativiza una parte de la jerarquía principios básicos del catolicismo. ¿Se está produciendo un choque doctrinal entre los dos papas actuales? La Iglesia infiltrada. Manuel. Bueno, yo voy a tomar máximo unos 15 minutos, como es la norma en este caso, con lo cual no voy a poder hacer... Hace un par de semanas hice la primera presentación, que ya está en YouTube. Fernando tomó el vídeo y ya tiene cerca de 1000 visitas. Tomó 50 minutos. Yo en 15 minutos puedo apuntar algunos temas y sobre todo que vosotros, en base a esos requerimientos que hace él, pues me vayáis preguntando y yo intentando contestar a lo que sepa. Este tema de la Iglesia lo he decidido escribir finalmente porque tiene una relación personal mía, conmigo, con mi persona, como niño, como adolescente. Y está basado en lo siguiente. Yo me acuerdo perfectamente, por mi edad, como digo, de cuando asciende Juan 23 al papado, de cuando comienza el Concilio Vaticano II. Lo observo como un niño, después el concilio termina en el 64, pues yo tenía 12 años, 13 no llegaba en aquel momento. Y en el año 65, me parece, pues muere el cura de mi pueblo, que había sido cura justo desde la guerra civil, ¿no? Bautizó a mi madre, casó a mi madre, toda esa clase de cosas. Y yo empiezo a notar, a mí mi padre me llevaba de niño y de jovencito todos los domingos a misa, ¿no? En mi pueblo de nacimiento, San Javier, ¿no? Donde está la Academia General del Aire. Y yo lo que pasa es que en un momento determinado, que ya en el año 1966, empiezo a ver que tienen lugar, primero muere el cura y viene un cura nuevo. Era un cura de Murcia también, pero de la huerta, del interior, no de playa como soy yo, ¿no? Y este hombre empieza a hacer cambios extraños en la liturgia que a mí me suenan raros, ¿no? No solamente, bueno, después he entendido más adelante que eran cambios que venían impedidos desde el Vaticano. Pero es que en vez de pues, la música sacra y toda esa clase de cosas y el misterio de una misa, pues empieza a introducir allí a una pandilla de 2, 3, 4 personas con guitarras, bandurrias y cosas que son más apropiadas para mí, para una feria popular, ¿no? Para un acto de otra clase, no para una misa, ¿no? Debo de añadir también que, aparte de eso,
yo no solamente tenía esta experiencia de que mi padre me llevaba a misa, ¿no? Porque era un católico practicante, sino que yo también era un lector impenitente desde niño y a los 10 años se habían acabado los pocos libros que tenía en la pequeña biblioteca de mi padre. Total, que me quedaba uno que tenía 1500 páginas así, que se llamaba La Sagrada Biblia. Total, que me lo leí entero. Como yo era un niño que tenía, y que ya no soy un niño, pero sí, una buena memoria fotográfica, la verdad es que realmente pues me lo aprendí prácticamente de memoria. Hay pocas cosas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el cual se me puede discutir o decir una frase, ¿no? o sacarla de un contexto que yo no me acuerde bien, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es el Viejo Testamento, primero de todo? El Viejo Testamento, para mí, es un conjunto, sobre todo al principio, de géneros literarios simbólicos, ¿no? Porque realmente yo creo que pueden coexistir perfectamente la teoría creacionista y la teoría evolucionista. Para mí una es resultado de la otra y es perfectamente, nadie en su sano juicio hoy día creería necesario el que se cree a un hombre y una mujer y soplando el barro y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Eso es un símbolo, eso es una explicación simbológica, como muchas otras. La Biblia se dice que está escrita inicialmente por el enigmático Moisés, que si era judío o no era judío, por lo menos el cine judío de Hollywood nos lo ha vendido como un judío, pero pudo ser también un egipcio, un príncipe o un sacerdote egipcio que tuviera una, ¿verdad?, que tuviera una predisposición a intentar sacar a unos judíos de Egipto. Por ejemplo, leyendas como la del diluvio universal están documentadas en otras escrituras antes de eso, como la leyenda de Gilgamesh, de los sumerios y de los hindúes. Es decir, que la Biblia realmente muchas veces no tiene cosas muy nuevas, ¿no? De hecho, hace poco acabo de leer de unos historiadores, no, de unos, ¿cómo se llama esto?, arqueólogos judíos, unos artículos, hace una semana, en el sentido de que habían encontrado, bueno, pruebas de diversos asentamientos en diversos sitios, ellos se dedicaban a esto, pero que tenían serias dudas de que realmente hubiera tenido lugar un judío, un arquitecto judío, ¿me entiendes?, ¿no? Universitario, profesor universitario, pero que habían estado por toda la península del Sinaí y mientras que habían encontrado asentamientos de pueblos antiguos, nunca encontraron ninguna traza de que 600.000 personas o más hubieran estado errando por un espacio no tan grande durante 40 años. Abiertamente, ¿no? Lo que sí está muy claro es que lo que indica el Antiguo Testamento en su lectura, o por lo menos a mí me lo pareció, entonces con 10 años y me lo sigue pareciendo ahora, es la descripción de un pueblo pues, desobediente, de un pueblo idólatra, de un pueblo degenerado en muchos aspectos, usando, como sabemos cuando nos referimos a los libros de las mujeres, ¿no? Ruth, Esther y otras, mujeres como usándolas, empleándolas como una especie de prostitutas, ofreciéndoselas a generales o jefes de Estado enemigos, ¿no?, para que les cortasen la cabeza. Eso es lo que nos enseña realmente la Biblia judía sobre la forma de ser de este llamado pueblo. Yo no creo que sea un pueblo, ¿no? También en mi libro La historia, los lobbies sionistas en España, reflejo cómo Shlomo Sanz, un judío antisionista, ¿verdad?, ha publicado incluso un libro en Israel que se llama La invención del pueblo judío, del pueblo, como nación o como raza, y dejándolo únicamente restringido a lo que es una religión, ¿no? Por otra parte, el Nuevo Testamento es un mensaje diferente, es un mensaje de paz, de bien, ¿verdad? Lo que se habla del judaísmo de Jesús, está muy claro que Jesús tenía una religión de nacimiento y una religión aprendida, que era el judaísmo. Ahora, Jesús y la mayor parte, creo que todos los apóstoles, menos uno de ellos, menos Judas Iscariote, eran galileos. Galilea significa en hebreo tierra de gentiles, es decir, tierra de, sí, que pueden tener la religión, pero que no son judíos raciales, como a ellos les gustaría llamarse, ¿no? De hecho, Galilea había sido conquistada por la dinastía judía de los asmoneos y el judaísmo se había implantado como una religión oficial allí en aquel momento. Ay, no oyen. Ah, perfecto, perdón. Sí. La Iglesia en sí misma, yo tengo una idea muy buena, por lo menos para mí, no sé si muchos la comparten, de que si no hubiera sido por Pablo de Tarso, quizá la Iglesia como existe hoy día no hubiera existido. Si solamente hubiera dependido de Pedro y del resto de los apóstoles, posiblemente
el catolicismo o el cristianismo no hubiera pasado de ser una pequeña secta como la samaritana o como cualquier otra, ¿verdad? De allí. Y eso que hay que acordarse que Pablo de Tarso fue aquel joven que estuvo, por su poca edad todavía, solamente sosteniendo las túnicas de los judíos que lapidaron a muerte al primer protomártir cristiano, que fue San Esteban. Después siguió persiguiendo porque él era fariseo, era ciudadano judío y ciudadano romano, y cuando está yendo a Damasco y tiene lugar la caída del caballo y la aparición que tiene, ¿verdad?, y la conversación con un Cristo al cual él no había conocido personalmente, lo que iba es a recoger a una serie de prisioneros cristianos para llevarlos a Jerusalén para que les dieran seguramente un trato muy malo, ¿no? Pero bueno, él tiene esa conversión porque tiene esa experiencia, y para mí la creación de la Iglesia como tal, su mayor pilar, sin ninguna duda, es Pablo de Tarso o San Pablo, ¿no? Por otra parte, si hablamos de la historia de la Iglesia conociéndola, yo creo que la conozco no perfectamente, pero bastante bien. Obviamente, por un lado vemos que está llena de hombres santos y mujeres buenas, mujeres santas, pero también existe una larguísima relación de hombres, incluso en altos cargos eclesiales, que son perversos, que son negativos. El poder temporal, no solamente a nivel de cardenales, sino de papa, es objeto de transacción, es objeto de compra. Yo no creo que el Papa Medici lo fuera precisamente por ser un creyente tal, sino precisamente por la riqueza de su familia, ¿no? Se habla incluso, aunque esto es más conspiranoico, que hubo una papisa, una mujer que bajo la apariencia de hombre, pues que se llevó el cargo, ¿no? Lo que sí os quiero decir antes de entrar un poco más en ello, y después ya empezamos en las preguntas, es enunciaros cuáles son los capítulos del libro, es que estamos en unos momentos que yo creo reconocer personalmente, quizás no lo compartáis. La Iglesia Católica y no la Iglesia Católica, cualquier otra religión e incluso fuera de las religiones, siempre han habido personas dotadas con lo que se llama una capacidad de mediunidad o de conexión con otras dimensiones o con don de profecía. Bueno, pues yo os digo una cosa, estamos en tiempos muy difíciles y os recuerdo que hubo una mujer, Santa Catarina Emmerich, alemana, vidente, reconocida por la Iglesia por muchísimas cosas, que en 1820 dijo una cosa sobre el futuro de la Iglesia. Dijo, la Iglesia tendrá sus peores días de turbulencia, y no sé si naufragio, aunque digan que la barca de Pedro no puede naufragar, pero ¿verdad?, en el futuro, cuando hayan dos papas simultáneamente. Tenemos dos papas, ¿no? Y la situación en la Iglesia no pinta nada bien, ¿no? Yo el libro en sí tiene para mí 6 capítulos, y debo reconocer aquí, delante de la cámara, el que uno de los capítulos me ha sido facilitado por un par de personas, por un par de amigos, que me han ayudado en una época en la cual yo estaba ocupado y no estaba todo lo bien que tenía que estar, ¿no? Bueno, en la portada digo, infiltrada por la masonería y el sionismo. He quitado también la palabra comunismo, que obviamente todo el mundo sabe que también estuvo infiltrándola. Más que nada, ¿sabéis por qué? Pues porque yo creo que algún comunista serio puede estar interesado en comprar el libro y para no desilusionarlo, que se encuentre después la verdad una vez que lo compre y que lo lea, ¿no? Porque ahí existe el testimonio de una señora en los años ya 40, 50, en Alemania, en Estados Unidos, perteneciente al Partido Comunista americano, confiesa abiertamente, cuando ella más adelante se convierte, unos años antes de morir, al catolicismo, que ella había sido la encargada de infiltrar solamente en Estados Unidos más de 1000 comunistas en el sacerdocio, y que el total de comunistas infiltrados en la Iglesia había sido de 11.000 personas, ¿no? Para que nos demos una idea de lo que hizo el comunismo, pero bueno, ni siquiera lo menciono, ¿no? Porque la masonería, aunque no fueran números tan abundantes, sí, en calidad lo era, ¿verdad? Como digo, hay un capítulo que se llama La acción judeo-masónica en el Concilio Vaticano II, que es la reproducción de un texto redactado presumiblemente por unos padres conciliares, un grupo de ellos, 2 de los cuales estaban incluso dentro de las sesiones vaticanas, ¿no? Está disponible en internet, aquí lo he sacado también, ¿no? Y que estos son testigos de las desviaciones que se van perpetrando
durante el concilio sobre las enseñanzas de Cristo. Existen personas que son judíos conversos oficialmente, y no se sabe si realmente lo son. Por ejemplo, el cardenal Bea, o Monseñor John Osterreicher, Gregory Baum, el obispo Walter Kempe, el judío converso cardenal Sergio Méndez de México, ¿verdad? Es decir, incluso se sabe que el concilio es comenzado por Juan XXIII, que existen muchas dudas, pero en este capítulo, que es el que me han ayudado, sobre todo, que es de Juan XXIII a Francisco I, pues se habla de su pertenencia a la masonería de obediencia a Rosacruz, ¿no? Y de cómo, bueno, este hombre, cuando había sido antes obispo y tal, había sido enviado, tachado de modernista, ¿no? Dentro ya de la Iglesia, y había sido enviado a Francia, a Turquía y a otro país más, no me acuerdo cuál, como nuncio, ¿verdad? Pero es que en Francia existen evidencias de que la policía secreta francesa había tomado fotografías de él yendo ya vestido como civil y asistiendo a sesiones detenidas en logias masónicas francesas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues también se sabe que en el curso del concilio estuvieron implicados personas como el presidente de los B'nai B'rith, los hijos de la Alianza, Label Katz, o como Nahum Goldman, que es el presidente del Consejo Mundial Judío, que fueron recibidos incluso por el Papa, por recomendación del cardenal Bea, ¿no? El decreto sobre los judíos que es sacado como consecuencia del Concilio Vaticano II es un documento que ha sido preparado por la logia judeomasónica B'nai B'rith, entregada al cardenal Bea, que lo presenta como algo de su propia cosecha, ¿no? Hago una relación por ejemplo, sobre unos artículos muy reveladores del año 1936 de la Gaceta Católica en Inglaterra. El objetivo que se va marcando desde el Concilio Vaticano II es el que haya una especie de ecumenismo un poco raro, que finalmente llegase a hacer al Papa como un primus inter pares entre otras confesiones, de manera que se formase como una especie de parlamento, siendo el Papa como un presidente, ¿verdad? Es decir, la misma técnica que se siguió en la destrucción de las monarquías desde el siglo XVII por parte del sionismo internacional, ¿no? Por otra parte, hay que ver también lo siguiente, de que el cardenal Bea lo que tiene son contactos con judíos desde el punto de vista político-económico. No tiene ninguna conexión con rabinos. De hecho, todos los rabinos judíos del mundo estaban opuestos a esas conversaciones entre las autoridades político-económicas suyas con el Vaticano, ¿no? Sabemos perfectamente que después del Vaticano pues cambia la liturgia, no solamente en el sentido de que ya no será en latín, sino en las lenguas vernáculas, de que ya el sacerdote no estará mirando al altar, sino que estará de espaldas al altar y dando la cara al nuevo protagonista, que es el pueblo, ¿no? Todo el pueblo es sacerdote, ¿no? Que es un concepto muy judío, por cierto, ¿no? Hablo también un poco de un capítulo de la judaización del cristianismo y la ruina de la civilización, basado en un extracto de uno de los 3 libros de Federico Rivadeneyra Carles, ¿no? Que fue impreso por el Instituto de Historia San Pablo IV, ¿no? Es una síntesis de 3 volúmenes, una investigación de 15 años de este hombre. Lo interesante sería leer sus libros, en los cuales hace una investigación de la infiltración judía desde el principio en la Iglesia Católica, no solamente desde el Concilio Vaticano para acá, sino desde toda su historia, en todas las distintas herejías, ¿no? Como el arrianismo y todas las demás, ¿no? También hay un capítulo que llamo La Sinagoga de Satanás. Está basado principalmente en unas frases en una de las cartas de San Pablo, donde habla de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, que llegará un momento en que habrá los que dicen ser judíos y no lo son, porque pertenecen a la sinagoga de Satanás. Por hacer esto muy corto, porque es una exposición nada más, diré que muy básicamente lo que explico es que se refiere a la situación actual también del judaísmo, donde
el 80% de los actualmente llamados judíos en el mundo, que se varían las cifras, pero las que yo tengo son de entre 30 y 32 millones, pues el 80% son aquellos judíos que provienen del reino de la antigua Khazaria, judíos askenazis, cuyos antecesores nunca estuvieron en la tierra de Israel, primero de todo, y que la mayoría son talmúdicos, ¿no? Dentro de estos judíos askenazis, pues tenemos no solamente pues al guapo y muy atractivo para las mujeres actor de Hollywood Paul Newman, por ejemplo, ¿no? Al más feo Kissinger, pero contamos sobre todo a los grandes banqueros, a las grandes dinastías bancarias mundiales como Rothschild, como Warburg, como Schiff, y en general todas estas grandes familias que formaron la Reserva Federal Americana, ¿no? Es decir, te enteras un poco de cuál es la historia de estos askenazis, que adoptan no solamente la religión, sino la cultura, y monopolizan la cultura judía ellos mismos, ¿no? Siendo como son la mayor parte, porque he hecho esta distribución, pero hay otros porcentajes que son muy interesantes de conocer. En el pueblo llamado así judío, entre los judíos, un 70 u 80% son o agnósticos o ateos, directamente. Solamente un 20 o un 30% máximo son creyentes. De estos creyentes, a su vez, también tengo la información de que un 20 o un 30% máximo, ya estamos limitándonos a una cifra de 3 o 4 millones máximo de personas, serían los ortodoxos o seguidores de la Torá, y que el resto serían talmúdicos. El talmudismo, no sé si lo sabéis vosotros, el Talmud no es un libro, el Talmud es un conjunto de 72 libros, y el Talmud, según la definición que da un caballero que se llama Michael Hoffman, que es el mayor erudito y conocedor del Talmud en lengua inglesa, lo describe como una escritura rabínica de odio, y sobre todo de odio cristófobo, de odio hacia la figura de Cristo, ¿no? Es decir, como digo, cuando en el capítulo de Juan 23 a Francisco I tenemos de todo, hago una especial énfasis sobre un escritor que anteriormente había sido sacerdote. Bueno, el sacerdote sigue siéndolo siempre, ¿no? Pero este hombre pidió dispensa papal en dos de sus... en obediencia y en la pobreza, ¿no? Solamente en estas dos. El hombre se llamaba, porque murió en 1999, Martín Malachi o Martín Malachi. Este hombre fue sacerdote vaticano del año 58 al 64 y estaba en contacto directamente con el cardenal Bea y con el Papa. Pidió esta dispensa de votos posteriormente, basado en los conocimientos que tenía interiores, y se dedicó a ser en Estados Unidos un escritor tanto de ficción como de no ficción. En el año 1990 publicó una novela, Las llaves de esta sangre. En el año 96, Casa barrida por el viento, una novela vaticana. Él recurría al género de novela para poder contar cosas que sí que realmente habían pasado o que él había sido testigo dentro del Vaticano, ¿no? Murió de forma extraña en el 99 escribiendo un libro que se llamaba Primacía, cómo la institución de la Iglesia Católica Romana se convirtió en una careta del nuevo orden mundial. Solamente el título ya merecía, ¿verdad?, un ajusticiamiento, ¿verdad? El arzobispo Milingo, africano, y un experto exorcista, confirma algunas de las cosas que dice Martín Malachi en su novela, pero él lo dice más como un hecho cierto, el hecho de que el 29 de junio del año 63 en el Vaticano se celebró una misa negra basada en ritos de pedofilia que al parecer serían los ritos preferidos de aquel arcángel caído, ¿no? Yo hace no mucho tiempo, hace unos 4 o 5 años, cuando todavía estaba vivo Ricardo de la Cierva, leí un artículo sobre que él iba a escribir un libro sobre este tema, ¿no? Pero al parecer el hombre finalmente pues no tuvo el valor, el coraje o no quería que le acabasen antes de tiempo, ¿no? Bueno, como digo, también hablo en un capítulo de la Iglesia Católica y los judíos, hablo de un amigo americano que he conocido en los diversos viajes que he hecho a Irán para conferencias internacionales. Se llama Michael Jones, es un profesor universitario de muchísimo prestigio, que ha escrito, su obra clave es El espíritu revolucionario judío, un trabajo de 15 años, ¿verdad? Ha sido muy atacado el hombre como antisemita, pero él se basa para todos sus escritos en textos escritos por los propios judíos, ¿no? De hecho, sus críticas en este libro motivaron modificaciones en el catecismo católico americano, ¿no? ¿Qué deciros de Pablo VI? Pues que lo
que sabemos es que su madre era judía, su familia era judía, seguramente hubo alguna conversión por ahí en medio, posiblemente, o una marranización, nunca se sabe, ¿no? Se sabe que era un antifranquista convencido, me parece que por el hecho de que un hermano suyo había participado en las brigadas internacionales, ¿no? Y no sé si incluso había fallecido aquí, ¿verdad? Juan Pablo II es una persona al cual muchos admiran, pero claro, Juan Pablo II contradice la misma doctrina de la Iglesia cuando dice de que Israel es el que sigue siendo el pueblo de la alianza, que contradice totalmente los principios de Cristo, ¿verdad? En un acto de conmemoración de la sinagoga en Roma, envía a un par de cardenales para mostrar lo arrepentidos que está la Iglesia Católica por su vinculación con el antijudaísmo y con el antisemitismo. Juan Pablo II va en el año 2000 a rezar y a lamentarse al Muro de las Lamentaciones. En el año 1984 elogia a Calvino, poniéndolo como ejemplo, ¿verdad? Y la masonería italiana le otorga la Orden de Galilea. Bueno, eso es Juan Pablo II, pero es que Juan XXIII, desde que inicia el concilio, que es saludado con gran alegría y alborozo por toda la masonería internacional, a su muerte también es llorado por toda la masonería internacional. ¿Qué diríamos del Papa actual, que lleva poco tiempo y que él mismo ha dicho, hace un año y pico, que él solamente iba a vivir 2 años más? No sé por qué, porque no es tan mayor, ¿no? Pero desde luego es muy herético en el posicionamiento, sobre todo que tiene que ver con el tema de los matrimonios gays, porque él parece que sería favorable. De hecho, al llegar al papado, lo primero que dijo fue que desde los púlpitos de las iglesias se debía de hablar mucho menos del aborto y mucho menos de los matrimonios gays. Digo yo, entonces, ¿de qué otras cosas más importantes tiene la iglesia que hablar, si no es de estos temas, ¿no? Sabemos que es rotario emérito, nombrado por los rotarios de Argentina, que es un seguidor de la logia B'nai B'rith, a la cual prestó como arzobispo la Catedral Católica de Buenos Aires para que hicieran toda clase de funciones que no tenían nada que ver con el catolicismo. Y en fin, como digo, yo creo que me he excedido un poco en el tiempo y lo que podemos es, a partir de ahí, intentar contestar o dialogar con vosotros, ¿no? Te falta Benedicto XVI. Bueno, Benedicto XVI, ¿sabes lo que pasa? No tenemos pruebas ni de masonería, ni de judaísmo como tal, ¿verdad? Lo que pasa es que para mí tiene un punto oscuro, y es que fue durante 20 años el secretario de la Congregación de la Fe, ¿no? Y lo que sí hizo fue ocultar graves defectos de homosexualidad y de pederastia en muchos círculos católicos, en muchas organizaciones, como el Lumen Dei, que después el escándalo salió, ¿verdad? Finalmente floreció, pero él cooperó a la ocultación, ¿no? Entonces, también le han usado a Benedicto XVI, como a todos los otros, para llevarlos a los campos de Auschwitz y que todos llorasen por los 6 millones de judíos gaseados. De hecho, uno de ellos, no sé si fue Benedicto o Juan Pablo II, pero uno de los dos con toda seguridad, dijo una frase que a mí me dejó un poco atónito cuando lo leí, y es: Dios mío, ¿dónde estabas cuando todo esto sucedió? Esa frase, dicha por un papa, te deja, ¿verdad? Te deja de alguna manera muy descolocado, como diciendo, si usted no sabe dónde está Dios, ¿quién de Sugar lo va a saber? Perdonad, ya con esto que termino la breve exposición. Bueno, pues después de el moderador dará ahora turno, ¿no? Después de las palabras de Manuel Galeana, lo que queráis preguntar, opinar. ¿Quiénes son los nazis y los Khazaria y todo eso? No, el reino de Khazaria. El reino. El reino de Khazaria es un reino que se extendía allá por el año 700, en parte de lo que es el actual Kazajstán, en la zona de Georgia y Cáucaso del Sur, y en la parte del este de Ucrania. Entonces, estaba habitado por kazares, y lo que pasaba es que estaban en una situación en la cual tenían que verse obligados, si no tomaban una resolución, a pagar impuestos o al Islam pujante que iba hacia ellos o al cristianismo de Bizancio. Y lo que decidieron hicieron una cosa en una época casi simultánea en el tiempo a lo que pasó en España, cuando España se convierte oficialmente del arrianismo al catolicismo, ¿no? Con Recaredo. Allí el rey khazar, junto con los nobles, dijeron: la forma de pagar impuestos es tomar una religión distinta. Y adoptaron ellos el judaísmo e hicieron que toda la población se convirtiera. Por eso las personas,
házaros o cázaros, como se llama, o askenazis, son personas perfectamente blancas, no tienen nada que ver con los rasgos semitas. Paul Newman no tiene nada que ver con un semita, ¿verdad? Son personas mayormente rubios, ojos azules, muy blancos, ¿no? No son la nariz típica, la típica nariz, ¿no? Y ellos representan el 80% de la población llamada judía de hoy día, ¿no? Estos askenazis, ¿no? Muy curioso. Fausto había pedido la palabra. Sí, no, vamos, mira, ahora cuento, pero vamos al filo de lo que dices. Hay un libro escrito por un tal Jonathan Littell, que es judío, escrito Little, como suena, no Little en inglés, que se llama Las Benévolas. Es un libro bastante gordo, y ahí puedes encontrar una referencia bastante larga a los házaros y a lo que ha comentado Manolo. Aquí hay una breve referencia, ¿no? Que causaron un verdadero problema durante la ocupación alemana del Cáucaso. Bueno, sí. Porque veían que no sabían si eran judíos racialmente o simplemente de religión, lo cual daría lugar a cepillárselos o no. Pero bueno, cuando te refieres a judíos racialmente, la gente se suele referir al judío semita o sefardita. Semita o sefardita, ¿verdad? No, exactamente. Bueno, lo que pasa es que, claro, se convierte en los judíos y cómo aparecen en otros sitios después. Están en ese reino de Khazaria, pero esta población migró tanto hacia Rusia, donde existe una gran población judía, cázara sobre todo, ¿verdad? Pero también fueron hacia Europa, por Polonia, los países del este, a Alemania, ¿no? Y después, bueno, pues realmente los judíos de religión fueron, por la pujanza del Islam, fueron forzados a ir a muchos sitios. ¿Por qué? Porque hay comunidades judías en Mali, en Senegal, en otras partes de África, lejanas en Asia, ¿no? como en la India, como en China. El Politburo chino cuenta con comunistas chinos judíos, ¿verdad? Esa es una realidad, ¿no? Y la Unión Soviética. La Unión Soviética tiene una oligarquía grandísima de judíos, claro, ¿no? Que se ocuparon de, cuando la caída del Imperio Soviético, hacer una rapiña, ¿verdad? Al hacer las privatizaciones, como aquí en España las hizo en su momento González o Aznar, ¿no? Pero en Rusia la rapiña fue feroz. Se supone que al borde del año 90, 94, 95, estos oligarcas, principalmente judíos y multimillonarios, robaron al Estado, defraudaron al Estado al hacer compra de compañías en cerca de $1 billón de dólares aproximadamente, ¿no? Sí, me tocó. Sí, vamos a ver, no, me ha llamado la atención lo que comentabas de, bueno, pues los contactos, realmente, cuando hablamos de, pues no sé, de la infiltración a la Iglesia nos imaginamos siempre que detrás de la palabra sionista, está el Estado de Israel, que debe ser algo que me parece que es una especie de desenfoque. Y has dicho que sí, había unos cardenales que andaban en contacto con banqueros y con financieros. Ese es el tema. Es decir, y cardenales que habían sido algunos de ellos judíos conversos. Ya, sí. No, a lo que voy entonces. El Estado de Israel realmente no es más que la punta de la cabeza del iceberg de una especie de... Hay dos tipos de sionismo. De montaje internacional que pretende de alguna forma, quiero que me lo confirmes, ¿es tu opinión? Sí. Que pretende de alguna forma copar lo que son los grandes otros centros de decisión, como puede ser la Iglesia Católica, como es evidentemente la banca, como es evidentemente las organizaciones internacionales, etc. Sí, de hecho, lo que se puede decir es que existen dos tipos de sionismo. Un sionismo político muy claro, que es el que funda en 1895 Theodor Herzl, financiado por la familia Rothschild, por supuesto, en ese camino de querer volver a una tierra, que era Israel o Palestina, cuyos antecesores, los antecesores de esta gente, los judíos askenazis, nunca habían estado en Israel y nunca habían estado en Palestina. Es decir, que querían volver a una tierra de la cual sus antecesores nunca habían partido, ¿no? Esto es el sionismo político, ¿verdad? De hecho, yo en conferencias en Teherán he coincidido con judíos, rabinos judíos, invitados allí, de la secta ortodoxa Natura y Karta, que ellos dicen, igual que otros muchos ortodoxos, aunque son minorías, que no existe ninguna razón de ser para el Estado de Israel. Primero, porque es un Estado que ha robado tierras, que ha masacrado a la población, que sigue masacrando a la población, pero además, como son ortodoxos de la Torá y tal, porque dicen que entre sus profecías y las cosas que tienen que pasar en el futuro, era que un Estado de Israel como tal, o una nación judía, no podía ser establecida antes de la venida de su Mesías.
y que todos sepamos, en el año 48 su Mesías no había nacido. Bueno, ese es el sionismo político. Después está el otro sionismo, el que realmente, sobre todo a base de estas grandes familias askenazis. Bueno, primero de todo hay una cosa que hay que saber, la vinculación entre masonería y sionismo. La masonería cambia de su origen noble y operativo a su origen simbólico y especulativo a finales del siglo XVII, todavía comenzando bajo el mandato de Lord Cromwell, que se pone necesita empréstitos para luchar y matar a su rey, y se pone en manos de banqueros holandeses judíos, a los cuales después les da permiso para venir e instalarse en Inglaterra de nuevo. Y lo que vieron estos judíos es que, bueno, existían estos gremios de masones que no tenían ninguna regulación, que no pagaban impuestos, que estaban por toda Europa, y lo que pensaron e hicieron fue infiltrarse, aprovecharse y convertir la masonería en lo que es actualmente. La masonería, ellos se definen a sí mismos como la religión, la única religión, ¿no? Y el control bancario obviamente viene desde la conocida familia Rothschild, muchos otros banqueros alemanes askenazis, sobre todo las 8 o 10 familias que fundaron la Reserva Federal Americana de una forma incluso ilegal, porque en aquellas navidades de 1913, cuando se vota la fundación, no había el quórum necesario de congresistas para que la ley fuera válida, y sin embargo pues no pasó nada. Juan. Sí, simplemente felicitar al ponente por la excelente exposición, y muy documentada, pero hay dos cosas que a mí me gustaría comentar. Una, Si podemos hablar un poquito Sí, alto para que... Más alto para la Sí, cámara. dos cámara y cosas la que persona quería que está. comentar. La referencia a San Pablo, ¿Sí? y la idea de que si sin San Pablo la Iglesia no hubiese progresado hasta hacerse presente en casi 1.000 millones de personas en el mundo, eso es algo que ya viene de los ateos, de algún ateo norteamericano o algún otro que yo ya he escuchado por ahí. Oye, yo no soy ateo y es mi opinión personal, ¿entiendes? ¿No? Ya, pero eso es como decir, hombre, si no fuese por Cristo, esto no había progresado, naturalmente, es evidente. Es decir, San Pablo es un apóstol. San Pablo está elegido por Dios y San Pablo tiene San una Pablo no misión. fue un apóstol, para empezar, te matizo. Sí. No fue un apóstol. Bueno, lo declara la Iglesia, la Iglesia lo declara la él apóstol. no conoció personalmente a Cristo, así de claro. Así de claro. Pero bueno, en definitiva, Entonces no fue un apóstol, Tiene- ni siquiera un discípulo. Era un, no era discípulo, era un pero- perseguidor de cristianos. Él no, él no era discípulo, no era contemporáneo con Cristo, pero sí es verdad que la Iglesia lo ha declarado apóstol el apóstol Pablo. Es decir, tiene esa categoría por la aportación tremenda que hizo al cristianismo. Es que para mí no es tremenda, es que fue imprescindible. Imprescindible, claro. Pero probablemente eso es exactamente lo mismo, repito, que decir que, hombre, sin Cristo o todavía más, sin la resurrección de Cristo, la Iglesia no sería lo que es. Eso es evidente. Es decir, eso es una afirmación. Pues para mí es igual de evidente es la personalidad y la importancia de Pablo de Tarso para construir la iglesia de los gentiles, ¿no? Porque si no hubiera quedado reducido a un pequeño núcleo de una secta y una herejía judía. Bueno, no lo sé. Esa No era sé. por lo menos todos los pasos que llevaba inicialmente Pedro y el resto de los apóstoles. Que sí, todos murieron martirizados y tenían fe en su maestro, pero no tenían Y Pablo ninguna vocación de murió salir en Roma, hacia es decir, las no afueras, murió ¿no? Como ciudadano, como ciudadano romano. Claro, no murió en Tierra Santa, sino que murió en Roma. Es decir, es probable que que Pedro no tuviese la fuerza ideológica y la capacidad intelectual que tenía Pablo, sin duda. Pero Casi seguramente, porque la información que yo tengo es que Pedro era iletrado y sin embargo Claro. Pablo hablaba, escribía varios idiomas y toda cosa de para mí, que soy creyente, probablemente lo de que la Iglesia sin Pablo no sería tal, pues eso, vuelvo a repetir, es como decir, esta mesa sin esa pata no se mantendría naturalmente, por eso está puesta ahí esa pata. ¿Alguna crítica más? Sí, y la segunda, Sí. ya se me ha ido con lo de Pablo, se me ha ido a Santa Cielo. Damos paso a Carlos. Hola, ¿qué hay? Hola. Quería dos preguntas. Esa infiltración de la masonería
empieza antes de Juan XXIII, cuando empieza. Y el tema del Banco Ambrosiano, la Logia P2, el Banco Vaticano, Está en el incluido fallecimiento de Juan Pablo I y la llegada de Juan Pablo II, ¿cómo ha influido? ¿O fue un punto de inflexión? Primero de todo, masonería antes, sí, la masonería y el sionismo mismo siempre estuvieron, bueno, según Rivadeneyra Carles, él en sus estudios, sus 3 libros, lo que habla es de la infiltración desde el principio, con una gradación u otra, con mayor o menor fuerza. Pero no sé si sabéis, por ejemplo, que por lo menos la información que yo tengo es que ya en el año 1824, por ejemplo, la Iglesia Católica, el Papa de entonces, que no me acuerdo quién era, pues concede contractualmente el manejo de todos los fondos vaticanos al patriarca de la familia Rothschild. Es decir, esa relación entre sionismo, judaísmo y la Iglesia a nivel económico existe desde entonces. El Papa Juan Pablo I pues fue un hombre que tuvo, parece ser, la clara intención de remover todos los fundamentos de la banca vaticana, la banca ambrosiana y todo esto, pero claro, y él creía que podía llevar a cabo estos cambios, ¿no? Pero no se daba cuenta de los fuerza delante, como el gigantesco Marcinkus, ¿no? Americano, que medía casi 2 metros, ¿no? O como el miembro de la logia P2, como Calvi o Sindone, ¿verdad? Uno de ellos asesinado en un asesinato típicamente masónico, colgado en un puente del Támesis, ¿verdad? Sí, 33 días dura. ¿Por qué? ¿Y por qué dura? 33 días porque ordena su envenenamiento la única persona dentro del Vaticano que podía hacerlo, que era el secretario de Estado Vaticano, el cardenal francés Jean Villot, que era el jefe de la masonería interna vaticana, ¿no? Me había pedido palabra, perdona que no sé tu nombre. Jesús. Jesús. Manuel, ¿quién crees que movió los hilos en el último cónclave para que el Papa Francisco saliera elegido? Y Pues, también, sí. disculpa, Sí. te quería hacer 2 preguntas en una. ¿Y hacia dónde crees que va ahora mismo la Iglesia? Y el papel de este Papa. Y número 2, ¿qué opinión te merecen los grupos de resistencia católica, por definirlos de alguna manera, o tradicionalistas, ¿no? Como podría ser la Fraternidad San Pío X. Bueno, empiezo otra vez porque son 3 preguntas, no 2. Sí, bueno, La primera era, ¿cuáles son una? ¿cuál era la primera? ¿Quiénes manejaron los hilos para que saliera elegido este Papa modernista que tenemos? Pues para mí, vamos a ver, quiero decir, no podía poner la mano en el fuego, yo te puedo decir mi opinión personal, pero sabiendo que sigue existiendo una gran logia masónica dentro, ¿verdad? Y que también ha sido aceptado el hecho de que existe una gran logia gay internamente en el Vaticano, principalmente por estas 2 logias. La siguiente pregunta era, después de esta, ¿quién lo había elegido? Ya mi interpretación. Sí. ¿Qué futuro le ve al Papa Francisco? Bueno, él mismo ha definido que él creía que iba a vivir solamente 2 o 3 años. No sé por qué ha tenido esos y si es una premonición, porque por su edad no es justificable. Que crea que lo vayan a matar o a asesinar. Yo desde luego, como te digo, sus primeras palabras y sus primeras manifestaciones en el sentido de que desde los púlpitos no se atacase tanto el tema del aborto ni el tema de los matrimonios gays, me fueron altamente sospechosos. Una persona que presta la Catedral Católica de Buenos Aires a 3 o 4 personajes, el jefe de los B'nai B'rith, la logia judeomasónica argentina, B'nai B'rith, o Hijos de la Alianza, a una sacerdota o sacerdote, no sé cómo, no quiero caer en lo que Viviana ha ido, luterana, ¿verdad? Y a otro señor, para celebrar una función que no tenía nada que ver con ningún rito católico, era ocasión de celebrar la noche de los cristales rotos y el garantimiento de 6 millones de judíos, ¿no? Cosa que es una verdad escrita, una verdad determinante y de la cual no puedes dudar bajo pena de ser imputado de alguna cosa, pero para mucha gente muy difícilmente creíble, ¿no? Fausto, y después va usted. Primero él y después va usted ya. Sí. No, una cosa, visto esto, a lo mejor una pregunta para hacer un poco más adelante a lo largo de la noche, ¿no? Sí. Pero visto lo que estamos viendo y lo que tú estás exponiendo, pues parece ser que efectivamente que hay una serie de infiltraciones en la Iglesia que vienen de antiguo, que parece ser que son, digamos, infiltraciones muy establecidas, muy agarradas, muy consolidadas. La pregunta sería, lo tengo aquí, vamos a ver. Es que perdón, sí. un inciso sobre que no lo he mencionado, es que
tanto Juan XXIII como Juan Pablo II y tal, incluso Benedicto XVI, se declaraban, está aquí en el libro, en el detalle, admiradores y seguidores de personajes tales como Maimónides, ¿verdad?, que era una persona que odiaba a Cristo en todos sus escritos, o como de la declarada santa por la Iglesia Católica Edith Stein, que se sabe que fue que aparentemente se convirtió al catolicismo y que se hizo monja y que fue llevada a un campo de concentración, no a ninguna cámara de gas, y que murió por una enfermedad y por ninguna tortura, y que había sido, como digo, encarcelada por presunto espionaje hacia el enemigo, ¿no?, por temas de este tipo, ¿no? No, yo lo que iba más bien en torno a esto era, a la vista de esto, Sí. vamos a ver, tiene la Iglesia, en el supuesto de que la Iglesia en este momento, supongo que tiene clara, en otros niveles, que la Iglesia habrá gente que tenga clara cuál es el mensaje de Cristo, cuál es la función de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene la Iglesia anticuerpos para hacer frente a todo esto? ¿Te refieres a ese tradicionalismo que era la tercera pregunta que Pues, no contesté allí no sé si al caballero, ¿no? no sé si es ese tradicionalismo, o quizá una Iglesia no tan tradicionalista, una Iglesia que tenga un poco la vista puesta también en que el mundo cambia, en que determinada verdad se puede ver también, sin variar la verdad en sí misma, desde dos o tres perspectivas, pero quiero decir, vamos a ver, No, los curas, sí. la gente, los obispos de una diócesis normal, Sí. un señor que está todo el día pegándose allí, intentando llevar el mensaje de Cristo a su rey, intentando decir que sí, que más allá de la tontería esa de que Cristo fue el primer socialista, como dicen algunos capullos por ahí, que Cristo amaba al hombre. Joder. ¿Tiene la Iglesia, tiene esa gente capacidad? Y me imagino, perdón por la herejía, que alguna mujer también. Sí, vamos a ver, Me digo al hombre, imagino. al antropo. Perdón por la herejía, ¿no? Al antropo. Sí, sí. Digo que sí, que tiene la Iglesia anticuerpos y está la gente en la Iglesia en esos niveles que mal he descrito, con capacidad de hacer frente a todo esto. ¿Sabe a quién está sirviendo? Yo creo que no, yo creo que existe un gran desconocimiento, yo creo que la mayor parte de los sacerdotes están llevados por una especie de buenismo, por una falta de fe muy grande. Imagínate, por ejemplo, si el pueblo judío lleva esperando a su Mesías oficialmente 3.000 años, 2.900 o 3.000 años, según las profecías, los católicos también llevan esperando la vuelta de Cristo 2.000 años, y yo creo que mucha gente realmente ha creído que lo que hay que hacer en este mundo es vivir bien o lo mejor posible, el tiempo que le toque a uno en esta vida mortal, ¿no?, y dejarse de esperar a que venga ningún tipo de Mesías, ¿no? Es decir, que, perdona, me imagino que no, que habrá minorías de personas, obviamente, que su fe sea muy fuerte y que estén esperando, como digo, pero con igual fuerza que lo esperan los católicos la venida de Cristo, siguen esperando los judíos de la Torá y tal, la venida del Mesías, ¿no? ¿Me entiendes, no? Y lo que está muy claro es lo siguiente, y no quiero sonar herético con esto, pero yo sí tengo algunas discrepancias con algunas cuestiones de la institución humana de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque para mí ciertas cosas y algunos de los dogmas, no digo el principal, que es el de la divinidad de Cristo, pero algunos de los dogmas no me son necesarios para vivir ni para creer en Cristo. Es decir, que cuidado que muchas cosas que cuando hablamos de tradicionalismo, como Lefebvre, ¿no?, como los lefebrianos, por ejemplo, ¿no?, yo los considero gente admirable y los prefiero a los sacerdotes secularizados y sin fe, ¿no? Pero incluso dentro de eso yo creo que si hay o hubiera, digamos, nuevas pruebas, nuevas aportaciones de nuevos descubrimientos o nuevas verdades, yo soy partidario de que la verdad se diga y reluzca, como se dice el dicho, lo diga Agamenón o su porquero, lo diga quien lo diga, ¿no? Señora, perdone que... Yo no sé si... Manuel, hola. Pilar, te escucho. Estoy aquí, no me vas a ver, pero Sí, bueno. Pase para aquí. Para los que me vean por Pasa aquí. Pasa para... Pase. Yo te he visto entrar y sé que estabas ahí, ¿eh? Hola. Buenas tardes. Bueno, yo quería decir una cosa al principio, pero ahora después de todo esto que se ha hablado, pues voy a tener que decir dos cosas, si no os importa. Bueno, O tres. en respuesta a lo que acabas de decir, que si la Iglesia tiene anticuerpos, es muy importante saberlo, ¿sabes? Porque está profetizado que la Iglesia nunca se hundirá, siempre persistirá. Y persistirá precisamente en esos anticuerpos, que resistirán a la gran apostasía anunciada en 2 Tesalonicenses 2, que es lo que tiene que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo y del anticristo, que vendrá antes, que es el Mesías de los judíos, que esperan a los judíos, pero no solo los judíos, lo esperan los musulmanes, que le llaman Imam Mahdi, lo esperan El Maitreya hindú. el Maitreya hindú, efectivamente. Bueno, de hecho vendrá con el nombre de Maitreya, el anticristo, que está muy próximo a aparecer.
Bien, entonces, bueno, pues los anticuerpos son la fidelidad a Cristo, que eso, por desgracia, es lo que falta en este tiempo de que anunció Cristo. Dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. En este tiempo de falta de fe y de apostasía... Dijo, hallará fe en la tierra en interrogación. Claro. Como interrogación, como Exacto. pregunta, no como Como afirmación. pregunta, efectivamente, Como pregunta. porque va a haber muy poca fe. Solo va a haber la fe del pequeño resto que está anunciado, que persistirá en su fidelidad a Cristo, ¿no? Bien, después, otra cosa que iba a decir desde el principio, que como llega un poco tarde, no sé si lo has dicho, que la prueba fehaciente de que la infiltración masónica se ha consumado en la Iglesia es porque esa infiltración lleva existiendo desde los primeros tiempos del cristianismo, porque lo dijo San Pablo ya, que el misterio de la iniquidad ya está en marcha, ¿no? Claro. Hace 2000 años. Claro. Entonces, esa infiltración, desde el principio, la sinagoga de Satán estaba Exacto. infiltrándose e intentando destruir la fe. Pero bueno, Sí. ahora es cuando, por desgracia, ha consumado sus planes y lo ha confirmado... Ahora hace ya varias décadas. quiero decir, No, hace décadas. ahora, hace 3 años, 2013. ¿Con Benedicto todavía? No, 2013. En el 2013, no sé qué día fue, Benedicto era- 13 de todavía marzo... estaba Benedicto al principio, ¿no? Del 2013. No lo había consumado todavía. Ahora ¿No? es cuando lo ha consumado. Con unas palabras que dijo el cardenal Danels, que fue uno de los que salió al balcón con Bergoglio, cuando fue elegido, entre comillas, que fue una elección fraudulenta. Eso está todo en nuestra página de Los Signos de los Tiempos, un blog que hago yo desde hace muchos años. Ahí está certificado como fue un fraude y una elección inválida canónicamente, como decía San Francisco de Asís en una profecía, en que hablaba de que habría 2 papas, como Ana Catalina de Meritz también, y uno de ellos sería elegido no canónicamente. Entonces se cumple por ese fraude que hubo en su forma de elección y, entre otras cosas, que rompieron todos los sellos de la sala del cónclave. Cuando fue a desprecintar la sala la Guardia Suiza, estaban 6 de los 7 sellos rotos ya. Bien, entonces, la confirmación de todo esto, que sacó un libro Antonio Socci, que se llamaba Non è Francesco. Este es un periodista vaticanista italiano que dudaba, vamos, que se burlaba de esa teoría del fraude canónico y lo investigó, quería ridiculizar a los que lo defendían, y entonces descubrió que era verdad, que efectivamente había habido un enorme tongo en la elección del actual Papa Francisco, del susodicho. En fin, pero la confirmación para mí ha salido hace pocos meses en un libro del cardenal Danels, que fue el presidente de la Conferencia Episcopal belga, muchos años, que diciendo, y además está grabado en vídeo, que habían creado una mafia vaticana para poner a su hombre en la silla de pedra. Y en esa mafia vaticana había sido creada por el cardenal Martini, que ya murió, el de Milán, y formaban parte de ella el cardenal Bergoglio, el cardenal Danels y otros cardenales, Casper creo que también, que habían amenazado a Benedicto XVI. Uno de los motivos que le hicieron dimitir, que no fue el principal, pero fue muy importante, es que le habían amenazado con un cisma. Precisamente los que ahora están dirigiendo la Iglesia, el cardenal Casper y compañía, le habían amenazado con llevar a cabo lo que están haciendo ahora. Y entonces, para evitar ese cisma, Benedicto XVI, entre otras cosas, no solo por eso, por más motivos, pues se fue para dejar el camino abierto al que él esperaba que fuera elegido en el cónclave, y de hecho fue elegido, que era el cardenal Scola, que era el más afín a su manera de pensar, ¿no? Que luego resultó que no lo era tanto, por las declaraciones que ha hecho ahora el cardenal Scola últimamente, pero de hecho fue elegido el cardenal Scola, y hay pruebas de eso, pruebas tan fuertes ¿De dónde que era el cardenal Scola? italiano. Sí, pero ¿de qué ciudad? No lo sé. ¿Estaba encadenado? No importa, eso no importa. Bueno, lo que Por el importa rayo, es que la por el Conferencia rayo. Episcopal Italiana le felicitó por su nombramiento, y eso consta, eso está. Y tanto consta que luego escribió una carta, digamos que pidiendo disculpas por su error y diciendo que se alegraban de haberse equivocado, palabras textuales, al felicitar al cardenal Scola, y que felicitaban al cardenal Bergoglio por su elección, reconociendo que antes habían felicitado al otro. Pero bueno, en fin, este cardenal Danels reconoció claramente que se había creado una mafia vaticana para quitar a Benedicto XVI, para hacerle la vida imposible, para acosarle como le acosaron durante todo su pontificado, y poner en su lugar a su candidato.
al de esta mafia vaticana. Eso está penado con excomunión. Late sentencia. Ese tipo de ardides. Entonces, ahí no ha sido excomulgado nadie, se ha corrido un tupido velo, y ahí sigue el elegido por esa mafia vaticana en el puesto de la silla de Pedro. Con muchísimas cosas de las que tú dices, con la mayor parte de la historia, porque estás bien informada, lo sigues de cerca. Yo lo que pasa es que creo que, personalmente, es una creencia personal, que estamos más avanzados en la etapa de descomposición de lo que tú crees, de que tiene que venir A y B, Cristo, el anticristo primero y Cristo después y todo esto. Mi primer libro se llama Crisis Global, el fin de una era. Y yo creo que esa era ya, ese fin de era ya ha comenzado hace tiempo, que la descomposición es mucho más grande y que lo que vamos a... Yo de hecho iba ya a llamar mi primer libro, Crisis Global, el fin de unos tiempos. Pero un amigo me dijo, no pongas tiempos porque te van a tachar de apocalíptico. ¿Me entiendes, no? Pero no puse el fin de una era. La consecuencia fue al revés, que muchos de los New Age o Nueva Era se creen que soy de los suyos, ¿no? Pero a mí no me importa, a mí no me importa en absoluto, ¿sabes? Por cierto, Francisco Bergoglio es Nueva Era. Totalmente, entonces, totalmente. Claro, entonces, Teoría bueno, de la liberación, la liberación... Han tomado el poder en la Iglesia y la pregunta del millón es ¿por qué nadie es capaz de poner el cascabel al gato? Estamos muchos deseando que llegue el momento en que alguien se lo ponga. Yo confío que sea Benedicto XVI y que ya nos veamos las caras todos. Le pilla un poquito mayor, ¿no? Es que es la profecía es que un papa anciano y enfermo huirá de Roma sobre los cadáveres de sus sacerdotes. Ese es el papa que va a huir de Roma. ¿Quién? Que tiene que ser mayor para que se cumpla la profecía de San Pío X, que vio a un papa anciano y enfermo huyendo de Roma sobre los cadáveres de sus sacerdotes. Y será motivado probablemente por el cisma que él provoque. Cuando él levante la voz, cuando ya las cosas se pongan intolerables e insostenibles, cuando ya ataque a la Eucaristía abiertamente, ocupa, pues entonces Benedicto XVI, yo confío y estoy rezando por ello, levantará la voz y ahí se desatará la gran persecución en Italia, la revolución en Italia, que todo lo manejan los enemigos, los sionistas, claro, todo esto de los refugiados y todo lo demás, pues lo están organizando ellos, para tener el mundo colgando unido. Los refugiados es un tema que mucha gente no lo sabe, pero la mayor parte de este 1,5 millones de refugiados que han entrado el año pasado por Grecia, por los primeros que eran recibidos en territorio griego, en las islas griegas, era por unos señores y señoras jóvenes que llevaban un letrero que ponía Israel, ayuda israelí. No me digas. Los israelíes eran los que le daban dinero, pasaportes, tenías que ver. Eran los judíos los que estaban facilitando el paso de los inmigrantes, así llamados refugiados, ¿no? Que realmente ni un 30% de ellos eran sirios, sino de otras nacionalidades, y son simplemente emigrantes económicos que estamos empezando a dar cuenta de ellos con lo que ha pasado en Nochevieja, ¿no? La cantidad de violaciones de alemanas. Pero eso ha sacado a la luz la cantidad de miles de chicas suecas que han sido violadas en los últimos 2 o 3 años sin que esto, cuando pasa o sucede, sea publicado en absoluto. Si es un inmigrante el que lo hace, si es un español o un nacional de ese país, pues oye, es llevado directamente a los tribunales. Si es un inmigrante, no, porque tienen bula, ¿me entiendes? Y eso, el hecho de que son ciudadanos israelíes con Israel, ayuda israelí, son los primeros que los reciben, ¿no? Aparte de algunos piraos españoles, bomberos, que van también allí, ¿verdad?, de vacaciones. Pilar, Termino mi intervención. Solo decir eso, que va a haber pronto ese cisma anunciado en las profecías y que ahí empezarán a funcionar los anticuerpos de la Iglesia. Seremos el resto fiel, que somos muchos, ¿eh? La Iglesia va a quedar partida por la mitad, ¿eh? Habrá que preguntar, como decía Stalin, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? La mitad. Se va a partir por la mitad la Iglesia, ¿eh? Somos muchísimos. ¿Sabes cuándo dijo Stalin esa frase? Sí. Bueno, cuando estaba en un consejo del Comintern y le dijeron... eran todavía, él murió en el año 53, me parece. Sí, cuando nací yo. Sí, justo, 2 días. Y le dijeron sus asesores, los asesores, ¿qué tal vamos? ¿Cómo va la Unión Soviética? Pues estamos creciendo en Latinoamérica, en Hispanoamérica, estamos creciendo en África, en Asia, nos va bien por todos sitios. Y dice, solamente de vez en cuando nos encontramos con un problema en distintos sitios y es el mismo problema. Y dijo, ¿y cuál es ese problema? Dijo, pues es la Iglesia Católica. Y fue cuando dijo él, ¿con cuántas divisiones cuenta la Iglesia Católica? Bueno, pues ya lo preguntó Stalin, pocas semanas o meses antes de ser envenenado por su médica personal judía. Vale, Stalin. Sí. Jorge. Bueno,
Lo primero quería hacer una precisión en lo que se ha mencionado antes de San Pablo, aunque se ha vuelto un poco atrás. No, volvemos al... Muy breve. San Pablo también era iletrado. O sea, también era iletrado, y de hecho en sus cartas dice, y la firma la pongo de mi puño y letra, porque no escribió ninguna carta, todas se las escribían Lucas, Timoteo, etcétera, que eran sus amanuenses, que son lo que se dotó fue del primer gran aparato de propaganda, que fueron los que escribieron los evangelios, las cartas. Yo creo que un fariseo bien formado y que hablaba varios idiomas tenía que ser letrado, igual que era letrado Jesucristo. Sí, también pero, entiendes, ¿no? Sí, Jesucristo sí, efectivamente, incluso en los evangelios viene que se levantaba a la sinagoga a leer y demás. Eso es. Pero San Pablo podía saber, o sea, sabía varios idiomas, eso es cierto, pero no sabía escribir bien. Y de hecho, en las cartas él lo dice, y pongo la firma de mi puño y letra para que sepáis que soy yo y tal. O a lo mejor solamente porque los otros sabían redactar mejor que él. Podía saber escribir, pero no redactar bien, es una posibilidad. Bueno, eso me pasaba con Timoteo y por eso cambió a Lucas, porque Timoteo redactaba peor que Lucas. Pero bueno, son temas muy específicos que en su día he estudiado bastante yo, y por eso te puedo decir que en ese aspecto San Pablo tampoco... Yo sigo diciendo que lo que pasa es que fue muy inteligente. Que lo esencial es que como apóstol de los gentiles fue el principal responsable y principal pilar del crecimiento del catolicismo, del cristianismo, fuera de Judea. Sin duda. No, eso está claro. No, este señor tenía dudas. Eso está claro. Y de todas maneras también... No, que digo que ese es el camino preparado por Dios. Esa es mi creencia. Fue apóstol de los gentiles en el tercer viaje. Hasta el tercer viaje todo era en las sinagogas. Iba a la sinagoga de los judíos y hablaba a los judíos. Es en la última, cuando decepcionado, porque empezaron a apedrearle, etcétera, etcétera, es cuando acude a los gentiles y dice, el futuro está aquí. Y es cuando se produce el gran despegue, en realidad, ¿no? Pero bueno. Bueno, Jorge. Al tema en concreto, lo que sí, a mí me sorprende que se pueda hablar, incluso con bastante naturalidad, de lo que se está hablando hoy aquí, entre católicos, porque creo, yo a muchos los conozco por lo menos de vista, que somos todos católicos, o la mayoría, por lo menos la mayoría. Porque yo, una conferencia como esta, hace 20 años, me parece que sería impensable. Impensable. Enseguida se habrían levantado uno a decir, ¿pero qué estás diciendo del Papa? ¿Cómo puedes decir esas barbaridades y tal? Y no he oído ni a uno solo que se haya levantado a decir que son conspiranoias o tal. Y es que... Quizá porque la gente está hoy día mucho mejor informada. No, lo que te iba a decir es que, efectivamente, esto es un proceso que ha sido muy largo, que no es cuestión, como se ha dicho aquí, de ahora con el Papa Francisco, no, en absoluto. De hecho, cuando se condena el modernismo, ya, y de eso hace ya más de un siglo, es precisamente porque el modernismo se está infiltrando en la Iglesia, si no, no se hubiese condenado, porque no sería un problema. Cuando algo se condena es porque es un problema. Triunfa realmente en el Concilio Vaticano II, es así, y lo que se hace es transformar la Iglesia completamente. Es decir, a lo mejor perdemos un poco la perspectiva por la cantidad de décadas que han pasado. Pero claro, es que durante casi 2000 años la Iglesia fue de una manera, y quien haya conocido el antes y después de las últimas décadas, es que no tiene nada que ver. Tú por tu edad tienes que ser posconciliar, claro. Claro, yo nací en el 74. En fin, imagínate. Claro. Pero vamos... O sea que lo anterior lo conoces de oídas, no por conocimiento. Yo te estoy hablando de mi niñez personal, ¿verdad? Y de cosas que yo he vivido. No, bueno, y yo lo he redescubierto después, y por eso pues ahora soy católico tradicional, ¿no? Bueno, pero bueno, eso es otro tema. De todas maneras, a lo que voy es... Perdón, el catolicismo tradicional, os recuerdo que la Iglesia ha estado infectada prácticamente siempre, siempre, de elementos patógenos. Ha habido papas corruptos, ha habido... Bueno, la Iglesia, en fin, el cargo de Papa durante siglos estuvo en Almoneda. Totalmente. Pero había una diferencia. Hay veces que uno se pregunta, ¿cómo es posible que esto haya podido pervivir? Porque es que es increíble con lo que ha pasado. Es decir, probablemente hace 1500 años, o 1200 años, probablemente el sionismo no era el culpable del asunto. Había probablemente la avaricia humana, el afán por el poder, multitud de explicaciones. Pero eso es así y probablemente seguirá siendo así. Perdón, muchas respuestas a esas preguntas, las vas a tener en mi próximo libro, que saldrá dentro de un mes, que se llama Colapso Financiero Mundial, donde hago un recorrido desde la historia del origen de la usura desde el punto de vista católico, judío e islámico, y el que más me gusta, el que más virulentamente ataca la usura es el Islam.
no es el cristianismo, pero lo vas a ver documentado, ¿no? En el libro. ¿entiendes? Bueno, Retomamos el tema con... a lo que iba es que, en cuanto a lo que menciona, Juan. es verdad que siempre ha habido problemas, pero el problema era siempre minoritario, salvo, quizá hubo una época, la del arrianismo, en la que sí que había realmente un contagio muy grande, pero quitando el arrianismo, el problema nunca fue tan extendido y desde luego podía haber papas malos, corruptos, tal, pero ninguno era hereje. Pero por ejemplo, Es decir, ninguno soltaba por ejemplo, ninguna barbaridad dogmáticamente hablando. No, es decir, por lo menos era... Pero no hablemos solo de papa. La Iglesia ha tenido problemas gordísimos, por ejemplo, la pederastia. La pederastia es un problema de la Iglesia desde sus orígenes. Y la homosexualidad. Bueno, la homosexualidad probablemente también sí es patógeno. Este problema de la pederastia hoy se denuncia, se ve, tal, y durante 2000 años eso se ha tapado con cemento y hormigón armado y no había nadie que pudiera meterle en la nariz. Es decir, Pero es yo otro creo que tema, las cosas es otro tema. van a mejor, es una visión positiva de la situación. De todas maneras, Pero perdona, vamos a que termine Sí, no, solamente era eso, es decir, toca ya. Es que simplemente que se yo- ha generalizado todo y que me parece muy positivo el hecho de que ahora los católicos empiecen a darse cuenta, ¿no? Porque es que hasta hace nada es que no se puede hablar de esto, que es que enseguida vamos, es que temas además acaban. a mí me parece... Sí. Juan Ángel Yo y como- después tú. perdóname, Antón. es que Juan Ángel. me voy a ir por eso. No, yo quería... Ya si son 3 preguntas. Venga, que hable el primero, si se va a ir. No. Si tienes más prisa, oye, si tienes más prisa. Sí, tenía un poquito, pero me da igual, pero Venga, no Juan deja Ángel, el mismo. venga, Nada, No bien. tengo ninguna prisa. Pues, Antón. No, es solamente una especie como de criterio de orden general que me sitúo muchísimo más en el plano que está Juan. Sí, en el sentido de que lo que echo de menos en el enfoque de la tertulia es precisamente un poco una necesidad perentoria de justificar causa-efecto, menganito es fulanito porque como era masón y el otro era menganito porque como era tal, el otro era tal. Es decir, estamos centrados en una visión de la Iglesia muy a ras del suelo. Creo que con unas informaciones muy interesantes, muy divertidas, porque a todos nos encanta el poder tal, pero que chocan también con las biografías muy potentes, muy estudiadas de muchos de esos personajes que se han citado aquí, que sobre todo de los últimos papas, en donde realmente habría que analizar muy cuidadosamente los datos que se han puesto en esta mesa, que a mí me parece un poco, hombre, joder, muy audaces, por ponerle una tal. Creo que la Iglesia, sin embargo, en el orden general de la problemática actual, no podemos prescindir de su origen divino. Para mí, creo que esto tiene muchísimo que ver con esa sinagoga de Satanás, más que con el menganito era masón, o era sionista, o era no sé cuántos, porque me parece que la Iglesia, como toda institución, y más una institución divina, se está viendo, yo creo que acosada por el maligno, directamente. Es decir, este fenómeno de la pederastia realmente son vientos de Satanás dentro de una institución que debería ser santa, ¿no? Y que lo que promueve además, teóricamente, pues es la santidad. Y que creo además que nos equivocaremos siempre en los análisis si desdeñamos la influencia del Espíritu Santo en las decisiones de la Iglesia. Es decir, si todas las nombramientos de papas son fruto de las conspiraciones matemáticas de 4 tal, de 5 logias hoy, o de los Borgia en el siglo XVI, o no tal, creo que nos equivocamos lamentablemente. Creo que también influye el Espíritu Santo. Y influye el Espíritu Santo en buscar los perfiles de esos papas que no tienen por qué ser idénticos, que pueden ser muy variopintos, de origen, de ideología, por decirlo así, o de extracción, o de sus propias biografías, y sin embargo a la Iglesia le van aportando cada uno de ellos un estilo que no son antagónicos en muchos de ellos, sino que simplemente son complementarios. Es decir, para mí, el que había que poner orden en la curia, que estaba verdaderamente asaltada por gente, digamos, funcionalizada dentro del Vaticano y que había que sentar la mano, creo que Francisco lo está haciendo. Y que ha sentado
y que ha roto todos unos esquemas internos del Vaticano que necesitaban romperse con un estilo. Yo le concedo, para mí como católico, yo le concedo el beneficio, por supuesto, de la buena intención y de la duda en este sentido, prescindiendo de si pudo prestar o no la Iglesia en un momento dado para a un acto de una logia masónica que desconocía, y es para mí una anécdota. Pero sin embargo creo que la apuesta por los pobres de Francisco, creo que la Iglesia a lo mejor lo necesitaba en este momento, como la apuesta por la